Nuevamente leo para ustedes el Evangelio de hoy, que está tomado en Lucas 15, 1 al 3 y versos 11 al 32. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué está pasando? El criado le respondió: Tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que el padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: Aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Hermosa parábola, interesante parábola la que leímos hoy en la liturgia. Es lo que me lleva a pensar en la ley y el evangelio. Y quiero hablarles en especial hoy del evangelio. Evangelio que es solo perdón de pecados. Hace días atrás, un conocido me hizo una serie de preguntas. Una de las preguntas era: ¿puede un hombre arrepentirse de todo su mal en los últimos momentos de su vida, acogerse en fe a los méritos de Cristo y ser perdonado? ¿Perdonaría Dios a tal persona y le abre las puertas del cielo olvidando sus pecados pasados? Era la segunda pregunta que él me hacía. Y puede parecer una pregunta con una respuesta obvia para nosotros.
Sin embargo, es una pregunta que muchas personas se han realizado en sus vidas y que no siempre han hallado una respuesta tranquilizadora. Porque cuando el hombre trata de responder a esta pregunta por sus propios medios, halla incomprensible que el mal, incluso en un corazón contrito y arrepentido, no haya el castigo que merece y reciba en cambio misericordia y perdón. Muchas veces yo pequé cuando era joven y nunca dieron perdón para mí. Siempre decían: usted tiene que pagar el precio. Es inconcebible para el corazón humano que el peor mal del mundo reciba a cambio misericordia y perdón. Pues el perdón que nace del amor de Dios es un atributo divino que el hombre difícilmente entiende. Cuando nuestro viejo Adán siempre está exigiendo devolver ojo por ojo y diente por diente. Y eso lo hallamos en Deuteronomios 19:21, la famosa ley del talión. Si no fuésemos capaces de responder afirmativamente a estas preguntas, a las que me hizo mi amigo, ello significaría que no hemos entendido la dinámica de la ley y el evangelio en la vida del hombre, y no hemos entendido el amor de Dios por nosotros. Pero si ante nosotros brota sin dudar el sí como respuesta, ello significaría que la palabra ciertamente nos ilumina con una claridad deslumbrante desde la fe salvadora. Y que sea el tema de meditación para nosotros en esta mañana: Evangelio, solo perdón de pecados. Hablemos de esta parábola: comiendo y viviendo con los pecadores. Una vez más, en el ministerio público de Jesús nos encontramos con una escena en la que los pecadores, y cuando estamos hablando aquí de pecadores en el texto, estamos hablando de publicanos y otros señalados por la sociedad judía. Los pecadores se acercaban a Jesús para escuchar este mensaje nuevo, un mensaje lleno de palabras llamando al arrepentimiento, como lo expresa el Evangelio de Lucas capítulo 13 versos 1 al 5. Pero al mismo tiempo, un mensaje lleno de esperanza para los corazones contritos. Dice el texto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículos 1 y 2 del Evangelio de hoy. Y sí, no estaba todo perdido, y Dios aún amaba a aquellos que con sus errores, pecados y faltas en la vida preguntaban si su Padre Celestial no los habría olvidado, no los habría repudiado eternamente y sin solución. ¿Qué es lo contrario que enseña el calvinismo moderno? El calvinismo moderno dice: si usted no fue predestinado, aun cuando usted esté en su lecho de muerte, si usted se arrepiente, ya no tiene oportunidad. Y en Jesús había sin duda palabras de esperanza, contrariando muchas teorías, contrariando muchos argumentos modernos. En Jesús sí habían palabras de esperanza. Y se acercaban también a él, y se acercaban a escucharle los fariseos y maestros de la ley, conocedores de todos los preceptos que el judío ejemplar estaba obligado a cumplir. Todos se acercaban a escuchar este mensaje de esperanza, incluyendo los fariseos. Estos nos dicen que el texto de 2 de Corintios 3:17 nos dice que estos fariseos conocían la ley de manera tan escrupulosa que se habían olvidado de que esa letra ya estaba muerta, porque habían dejado a un lado el Espíritu. Así, lo que para los pecadores arrepentidos podían ser palabras celestiales y la posibilidad de recuperar su dignidad
como hijos del Padre, para ellos eran palabras que violentaban sus conciencias legalistas y fanáticas. Pues, ¿podía Dios hacer otra cosa que despreciar y castigar al pecador? Y lo que es peor, ¿podía un hombre de Dios tener contacto siquiera con ellos? Solo un hombre de Dios podía juzgar a estas personas, tenía que acusarlos de su impiedad. Era el pensamiento de estos maestros piadosos de la ley. ¿Podía tales personas esperar algo más de Dios o de otros creyentes que un dedo acusatorio y señalándoles? Constantemente es nuestra vida así. Y se podría decir que todos nosotros, todos los cristianos, llevamos un fariseo adentro. Pues el ser humano tiende a ver fácilmente el error y el pecado ajeno y es lento para distinguir sus propios pecados. Por esto, y en el fondo podemos entender a estos fariseos y maestros, y no los estoy justificando. Somos tantas veces como ellos. Pero la respuesta de Jesús en esta, como en otras ocasiones, es una parábola magistral. Y podemos decir, una parábola que resume de manera nítida la dinámica de la ley y el evangelio en la vida del creyente. Y de cómo Dios nos empuja literalmente a los brazos de Cristo. Cuando ya no vemos salida posible a nuestro pecado, cuando ya estamos desesperanzados, Él nos empuja literalmente a Cristo. Porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está a la puerta, esperando y usando su palabra para mostrarnos los caminos equivocados que nos llevan a la desesperación, a la insatisfacción, al abatimiento y finalmente a la muerte. Pero sobre todo, mostrándonos el sendero contrario, que no son muchos caminos como hoy en día lo quieren mostrar. Todo relativo y todos los caminos conducen a Roma. No, tengámoslo claro aquí. Solamente se nos muestra un camino, uno solo, a Cristo, quien dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, en Juan 14:6. Sí, Dios siempre está junto a nosotros, esperando el momento en que nuestro corazón dejará de luchar y se rendirá a la evidencia de que todo el tiempo que pasemos fuera de los senderos que conducen al Padre será un tiempo desesperado, un tiempo desperdiciado vanamente. Pues cuidado, porque este mundo puede llegar a crear en nosotros la ilusión de que es eterno y nosotros con él. Pero recordemos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la primera carta de Juan 2:17. Y retomando nuevamente la parábola, cuando este hijo pródigo vuelve en sí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hemos sido colmados de bienes por el Señor, tantos y tan abundantes que casi no tenemos ya conciencia de ellos. Vivimos en un mundo lleno de posibilidades y todo nos ha sido dado gratuitamente. Es cierto que en la vida encontramos dificultades, problemas, sufrimientos, pero ello forma parte de esto que llamamos vida, de esto que llamamos existencia. Job 2:10 dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. El Señor nos ha regalado una vida en esta tierra, pero he aquí que muchos, al igual que el hijo menor de la parábola, ese hijo pródigo, han partido siguiendo sus propios caminos, siguiendo sus propias ideas, fabricando su propio Dios, y han partido a lugares lejos de su Padre. No muchos días después, dice el Evangelio, juntándolo todo el hijo menor,
se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el versículo 13. Podemos imaginar que este hijo perdido malgastó sus recursos en cosas poco edificantes: comida en exceso, juegos, mujeres, licor, qué sé yo. Pero aunque en nuestro tiempo muchos siguen un camino de destrucción paralelo a este, se puede afirmar que en general una vida construida lejos de la voluntad de Dios y del alcance de la cruz de Cristo es una vida desperdiciada, totalmente desperdiciada, por muy decente que usted aparente ser. Porque en esta vida deberíamos caminar por senderos seguros que conducen a los umbrales del reino celestial. Y ella misma, la vida, es en realidad el tiempo para el camino hacia el Padre. Y se lo quiero repetir nuevamente: la vida es en realidad el tiempo para el camino hacia el Padre. No hay otras vidas, no hay reencarnación, no hay vida más adelante donde usted pueda recuperar este tiempo que puede ser perdido irremisiblemente. Y es aquí y ahora donde el Señor nos llama a la conversión y al arrepentimiento, como lo hacía el profeta Joel en el capítulo 12, el verso 12. El hijo pródigo, el hijo perdido, acusado por su insensatez y la fatalidad de sus decisiones, llegó a un punto muerto donde su vida ya no tenía sentido y era solo y puro sufrimiento. Reflexiona, piensa y exclama en voz alta: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sin embargo, el hombre no tiene por qué esperar a un golpe de la vida o a ser víctima de su viejo Adán para tomar conciencia de la gravedad de la situación. Pues tenemos la ley de Dios, tenemos la ley para despertar a las conciencias adormecidas por la música atrayente de una realidad egocéntrica y egoísta en general. Y no se trata de no disfrutar la vida, porque en realidad nosotros disfrutamos la vida. No, ni se trata de ver la vida como algo negativo, porque muchos que se llaman cristianos viven interesante. Nosotros no somos gnósticos, sino cristianos, y amamos profundamente la vida como don divino que es, pero la vemos ligada a esa otra vida que llamamos vida con mayúsculas y de la cual es la antesala. Esta misma ley es la que de repente un día nos hace exclamar: ¿cómo he llegado a esta situación en mi vida? Y ahora, ¿a dónde iré? Dichosos, sin embargo, los que, sacudidos por la ley, llegan a este punto, pues ello significa que sus conciencias han reaccionado a la disciplina divina, ya que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. Y así, estas conciencias buscan ansiosamente mirar dónde encontrar a este Padre, que es el único que puede ayudarlos. Elevan sus miradas al cielo y finalmente exclaman: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, como lo dicen los versos 18 y 19 de nuestro evangelio para el día de hoy. La ley entonces ha cumplido aquí su cometido y ha llevado al hombre a un valle de sombras donde empieza a brillar para él una luz.
la luz del Evangelio, que es solo perdón de pecados. Y es aquí donde el Padre exclama: traed el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta. El hijo pródigo, el hijo perdido, emprendió el camino de regreso en busca de su padre, en busca de su casa, va de vuelta a casa. Y seguramente en el camino le asaltarían muchas dudas e inquietudes. ¿Cómo me recibirá mi padre? ¿Me perdonará? Sin duda me exigirá un gran sacrificio para compensar mi comportamiento. Sin duda me impondrá un castigo, un gran castigo. Su mente haría memoria de todos sus errores, de todos sus pecados durante el trayecto, y su conciencia le atormentaría pensando en su indignidad y en la reacción que el Padre tendría contra él. Pero el encuentro fue emotivo. Dice nuestro texto en el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ningún reproche, ninguna condena, ninguna acusación salió de los labios del Padre. El arrepentimiento, el corazón contrito y la confesión de sus pecados fue suficiente penitencia para este hijo, y nada más le exigió su padre. Hoy en día muchos se matan colocando penitencias. En un lado, tantos Ave Marías, tantos Padres Nuestros, y en el otro lado, tantos ayunos, tantos días de oración. Pues cuando una conciencia atormentada y arrepentida pide perdón con un corazón contrito, hay aquí una nueva persona necesitada del perdón y la misericordia de Dios en Cristo. Pues es hora, en un corazón deshecho y expuesto por medio de la ley divina, donde el Evangelio puede hacer su función consoladora y reparadora. Es hora, cuando el dolor por el pecado contra Dios y el prójimo atenazan al hombre, cuando Cristo viene a él y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados, como está escrito en Lucas 5:20. Y el hombre que ha vivido esta experiencia definitiva de perdón es entonces llevado en vida al cielo, y casi escucha la voz divina diciendo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, como dice el versículo 23. Y déjeme decirle algo más, algo que no debemos olvidar. Este becerro no es otro que Cristo mismo, muerto para que los pecadores arrepentidos podamos ser liberados del yugo del pecado y liberados de esta carga mortal. Hagamos fiesta cada día de nuestra vida. Esta es la increíble grandeza del Evangelio. Este es lo increíble y lo grande del puro Evangelio del perdón de pecados. Un Evangelio que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Algunos, sin embargo, protestan y siguen protestando ante esta buena noticia, y en sus corazones se elevará una protesta similar a la del hijo mayor de la parábola que está registrada en los versículos 29 y 30. Tantos años entregados a ti, tantos años viviendo piadosamente, y sin embargo viene este pecador, se arroja a tus pies y tú le perdonas así sin más. Muchos hoy en día siguen buscando venganza, que los demás paguen un precio, pero que no tengan perdón ni consuelo. ¿Qué podemos decirle a estos personajes que piensan así? No habrá mejores palabras que las del propio padre de la parábola, como resumen del deseo profundo de Dios hacia los seres humanos. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido.
Se había perdido y es hallado, nos dice el verso 32. He aquí resumido el gran misterio del amor infinito de Dios hacia nosotros. El misterio de nuestra salvación en Cristo Jesús, en que siendo aún pecadores, Cristo se entregó por nosotros. El que no tuvo en cuenta nuestro pecado y vino a salvarnos. En conclusión, ¿puede el peor de los hombres, el más cruel de los hombres, algo que no es muy imaginable, con un corazón contrito por el pecado, ser perdonado? Su conciencia, una parte del mundo y por supuesto el diablo le dirán: no, eso es imposible, usted tan malo, usted tan cruel, eso es imposible que usted sea perdonado y pueda volver a casa. Eres un ser perdido y eres un perdido para siempre. Y en su mente tomará forma una idea terrible: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, yo no merezco tu perdón, como dice el verso 21. Pero Cristo vino a acabar con esta mentira y a mostrar al hombre que las puertas celestiales están siempre abiertas y Dios está esperando el regreso de los hijos perdidos. Dios los está esperando para hacer fiesta con ellos, para hacer una fiesta eterna para ellos. Y que así sea, por Cristo nuestro Redentor. Amén. Continuamos con nuestra liturgia.